Continuando con nuestra discusión previa, ya vimos las dependencias funcionales, ahora vamos a hablar acerca de la primera forma normal. En la primera forma normal, nosotros debemos tener atributos atómicos. Todos nuestros atributos en una relación o en una tabla deben ser atómicos. Aquí nosotros tenemos un atributo multivalor, que es el número de teléfono personal. Fíjense que Nancy Skywalker, quien es secretaria y devenga un salario de $1,200, tiene 3 números celulares personales. William Palpatine, quien es jefe del Departamento de Recursos Humanos, tiene 2 números celulares personales, y William Vader, que es otro jefe, tiene un solo número. Entonces vemos que hay un atributo que es multivalor. Todo atributo que es multivalor, por definición, no es atómico. También puede entenderse por atributo atómico aquel que no tiene partes. Entonces, ni atributos multipartes ni atributos multivalores en una relación permiten que ésta esté en primera forma normal. En un caso como este, lo aconsejable sería tener 2 tablas o 2 relaciones. Una en donde tenemos solamente el ID de cada uno de los empleados, y en otra mantenemos sus números celulares. Así, el ID de Nancy Skywalker, que es el número 1, nos da la información acerca de cuál es su función en la empresa, cuál es su salario, y en la otra relación o tabla nos dice cuáles son sus números de teléfono, y vemos que tiene 3 números de teléfono. Entonces, ahora en este caso ambas relaciones están en primera forma normal porque todos sus atributos son atómicos. Cada atributo es atómico. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la segunda forma normal. La primera fue extraordinariamente sencilla. Ya en la segunda forma normal es un poco más compleja, más restrictiva. Primero, para que esté en segunda forma normal, debe cumplir con la primera forma normal. Pero además, para cada clave candidata, dada una clave candidata alfa, no debe haber un atributo o un conjunto de atributos B, el cual dependa sobre A, donde A es un subconjunto de esa clave candidata alfa. Y B, el conjunto de atributos B no debe ser parte de ninguna otra clave candidata. En el ejemplo que ustedes tienen arriba, fíjense que el atributo student no es parte de ninguna clave candidata. No obstante, el atributo student depende de student ID, y este último pertenece a una clave primaria. Por ende, no cumple con la segunda forma normal. Cumple con la primera, todos sus atributos son atómicos, pero dada esa clave candidata alfa, que en este caso sería el nombre del curso, el grupo y el ID del estudiante y el periodo, nosotros vemos que Student ID está contenido allí, pero determina funcionalmente otro atributo que no hace parte de ninguna clave candidata. En ese orden de ideas, no cumple la segunda forma normal. Entonces, para que cumpla la segunda forma normal, sacamos una tabla aparte donde el atributo nombre de estudiante, que depende funcionalmente de su identificador, están en una tabla en la parte derecha, mientras que acá solamente guardamos el único atributo que depende de toda la llave candidata o llave primaria, que es la calificación. De esta manera, ambas tablas cumplen con la segunda forma normal. Muy bien. En la tercera forma normal, que es lo que vamos a ver ahora, es más restrictiva. La tercera forma normal, una relación está en tercera forma normal si para toda dependencia funcional del tipo alfa determina funcionalmente a beta, al menos una de las siguientes condiciones se mantiene. O se trata de una dependencia funcional trivial, es decir, que los conjuntos de atributos beta están contenidos en
en el conjunto de atributos alfa. Recuerden las dependencias funcionales triviales que vimos arriba. O alfa es una superclave. Recuerden que una superclave es menos restrictiva que una clave candidata, porque una superclave puede contener varias claves candidatas. Y aquí viene la tercera condición. Con cualquiera que se mantenga, esto está en tercera forma normal. Entonces la última condición es que cada atributo lambda es parte de una clave candidata y lambda pertenece al conjunto de atributos dependientes menos el conjunto de atributos independientes. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una dependencia funcional no trivial, que es el identificador del ledger, determina funcionalmente al ledger. Es no trivial. Pero el identificador del ledger ID, no es una superclave. Entonces no cumple ni con la primera condición porque no es una dependencia funcional trivial, ni cumple con la segunda condición, y tampoco cumple con la tercera porque el ledger, que es el atributo que depende funcionalmente del ledger ID, no es parte de una clave candidata. Por ende, esta tabla, aun cuando cumple con la segunda y la primera forma normal, no está en tercera forma normal. Si vemos, ningún atributo de la clave determina funcionalmente a ningún otro que no hace parte de ninguna clave candidata, pero tampoco cumple con las reglas que debe tener para hacer una relación en tercera forma normal. Entonces está en segunda forma normal, pero no está en tercera forma normal. Para nosotros arreglar esto, tenemos que dividirlo también en dos tablas. Entonces, en una vemos que, bueno, no hay de las dependencias funcionales no triviales, que sería que el curso, el grupo y el periodo determinan el lecture ID en la tabla de la izquierda. Vemos que alfa en este caso sería una superclave, entonces no cumple con la tercera forma normal, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos el caso de la tercera condición, pero tenemos las dos primeras condiciones, así que por ende está en tercera forma normal la tabla de la izquierda, y la de la derecha también está en tercera forma normal. Pues la única dependencia funcional que es que el lecture ID determina funcionalmente el lecture. No es trivial, pero alfa en este caso es una clave candidata, y de hecho es la clave primaria, pero por ende también es una superclave. Entonces, como cumple la segunda condición, vemos que está en tercera forma normal. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la última forma normal, que es la de voice code. Como veremos, es más restrictiva que la tercera forma normal, es decir, que si una relación cumple con la forma normal voice code, pues también está en tercera forma normal. Aquí tenemos esta tabla. Esta tabla nos tiene una sucursal bancaria, el ID de un cliente, un Customer ID, y tiene quién es el encargado o la cabeza de la sucursal bancaria. En la primera tupla vemos que la sucursal bancaria de los Bongos tiene un cliente que es el C1223555, y el que está a cargo de esa sucursal es el señor Steven Starr. Ok, como ustedes pueden apreciar, se parece mucho a la tercera forma normal. De hecho, es la misma, solamente que quitamos la última de las condiciones que debe mantener para estar en tercera forma normal. Entonces, una relación R está en tercera forma normal si para todas las dependencias funcionales de la forma alfa determina funcionalmente a beta, al menos una de las siguientes condiciones se mantiene. Entonces, o estamos hablando de una dependencia funcional trivial, y entonces, pues, si todas cumplen esa, pues está en la forma normal voice code. O si no es trivial, tenemos que verificar que alfa se trate de una superclave. Ok. Sin embargo, quiero que noten algo.
Primero que el director de una sucursal, el nombre, determina funcionalmente la rama de la sucursal. Y esta no es una dependencia funcional trivial. Entonces, si fuera en tercera forma normal, no tendríamos problema porque la tercera condición dice que si la rama de la sucursal es parte de la clave candidata, pues está en tercera forma normal, ahí acabaría nuestro problema. Pero el asunto es que, pues sí, es parte de la clave candidata, pero esa no es una condición para mantenerla en voice code. ¿Sí? Ese es el principal problema. Y el nombre de la persona encargada de la sucursal, del branch head, no es una superclave. Como lo ven, ni siquiera está señalado, ni es suficiente para distinguir una fila de otra. Entonces no califica como superclave. Por ende, esta tabla particularmente, aun cuando está en tercera forma normal, es fácil verificar que también está en segunda forma normal y es obvio que está en primera, pues no cumple con la forma normal voice code. Para que cumpla con la forma normal voice code, tendríamos que sacarlos en dos tablas distintas. De hecho, este último ejemplo no es mío, es tomado del libro de Abraham Silverchat. Y aquí vemos que en la tabla de la izquierda sí cumple con la forma normal voice code y en la de la derecha también. Fíjense que pues el nombre de la sucursal pues determina funcionalmente la persona en cabeza de la sucursal y al revés también, la persona en cabeza de la sucursal determina funcionalmente la rama de la sucursal. Entonces en ambos casos estamos hablando de que ambos son superclaves. Y también estamos hablando de que estas no son aun cuando estas no son dependencias funcionales triviales, pero alfa en ambos casos son superclaves. El resto son dependencias funcionales triviales, es decir, la rama de la sucursal se determina a sí misma, la cabeza de la sucursal se determina a sí misma y todas las dependencias funcionales triviales que se nos puedan ocurrir. En el caso de la derecha sucede algo similar. O son dependencias funcionales triviales como que la rama de la sucursal se determine a sí misma o sencillamente la rama de la sucursal está determinando funcionalmente pero la rama de la sucursal y el Customer ID se determinan funcionalmente al atributo Customer ID. Pero bueno, de todos modos también es una dependencia funcional trivial. Aparte, pues en este caso alfa también es una superclave. Entonces, en todos estos casos, ambas tablas están en la forma normal voice code. Okay. Muy bien. Para finalizar, quiero mencionar que siempre que quieras verificar si una tabla está o una relación está en una forma normal, la clave consiste en encontrar esas dependencias funcionales no triviales que no cumplen con las condiciones. Si tú hiciste un buen trabajo al hacer el modelo entidad-relación y lo transformas a tablas, tu modelo por lo menos debería cumplir con la tercera forma normal, es lo que dice la teoría. ¿Cuál sería la desventaja? Cada vez que tú garantizas las formas normales, pues tienes más tablas. Al momento de recuperar la información es computacionalmente costoso porque implica la operación de producto cartesiano al momento de realizar los inner joins. Entonces esa es la desventaja de la normalización. De hecho, a veces en algunos libros que he tenido en mis manos sobre Oracle recomiendan no pasar de la tercera forma normal. Más la forma normal voice code podría ser un estándar para determinar que también tu modelo está, aun cuando esta es más restrictiva que la tercera forma normal. Entonces ahí depende del compromiso entre el costo computacional y eliminar la redundancia tanto como te sea posible. Espero que esto aclare todas sus dudas sobre normalización y en la plataforma ustedes tendrán unos ejercicios para afianzar estos temas. Muchísimas gracias.